Esto es El Sol de Nuestra España. Presenta este momento en El Sol de Nuestra España, Centro Asturiano de Buenos Aires. Bien, amigos, aquí estamos en El Sol de Nuestra España, edición federal a través de Radio del Pueblo AM830 y para todo el país en este momento, que viene de justamente el Centro Asturiano de Buenos Aires, que como siempre nos acompaña en el programa. Y a propósito les quiero comentar, hablando del asturiano, que hay algunas novedades que les queremos comentar a todos ustedes. Como por ejemplo, recuerden que todos los martes de 9 a 12 horas se lleva adelante Asturiano Team 60 en la sede social de la calle Solís 475 aquí en esta ciudad autónoma de Buenos Aires, y también todos los viernes, como en el día de ayer justamente, pero en el horario de 14 a 17 en el campo Covadonga, en Avenida Libertador 1081 en Vicente López. Recuerden que esta actividad es para los mayores de 60 años, donde van a poder participar además de los socios de la institución, asturianos no socios, pero también sus descendientes. Claro que entre las actividades que se realizan se encuentran estimulación cognitiva, yoga creativo y emocional, plástica, cine debate, recreación saludable y mucho, pero mucho más. Para consultar por esta actividad pueden escribir a este correo electrónico asturianoteam60 en números @gmail.com. Reitero, asturianoteam60 en números @gmail.com o por WhatsApp al 11 38 15 34 96. Reitero, 11 38 15 34 96. Voy a hacer una aclaración, porque hace una semana atrás o 10 días llamó un oyente preguntando, el TIM es T-I-M. Atención, T-I-M. Yo pronuncio bien la M, asturiano TIM 60 @gmail.com. Aclaro, asturiano TIM, T-I-M 60 números @gmail.com. Reitero el WhatsApp 11 38 15 34 96 para que lo tengan en cuenta. Otro tema, ya estamos cerrando este mes de mayo, pero se nos viene ya el próximo mes de junio. ¿Por qué? Porque a las 19 horas se va a llevar adelante en la sala Alejandro Casona de la calle Solís al 400 la obra La Revoltosa. Este sainete lírico en un acto, una obra que fue presentada por primera vez un 25 de noviembre de 1897 en el Teatro Apolo de Madrid. Justamente tuvimos acá uno de los protagonistas charlando en el programa. Música de Roberto Chapi, libreto de Fernández Shaw. Y también en esta misma sala, Alejandro Casona, pero para el viernes 13 de junio a las 20 horas, una muy buena propuesta. Il Trovatore, una historia de pasiones ardientes, de venganzas implacables, de giros inesperados. Il Trovatore, recuerden que es una de las óperas más intensas del gran Giuseppe Verdi, que llega en una producción monumental con un elenco de primer nivel y una puesta en escena realmente impactante. Así que para que lo tengan en cuenta, todo esto es para destacarlo, lo que vamos a presentarles a ustedes en la sala Alejandro Casona. Pero claro, mañana es 25 de mayo, es una fecha muy importante para nuestra patria, para la República Argentina, pero lo tengo en línea y vamos a estar dialogando unos minutos con quien es integrante de la Subcomisión de Cultura del Centro Asturiano de Buenos Aires, que es el amigo Carlos Ia Lorenzi. Carlos, muy buen día, buen sábado, bienvenido, ¿cómo estás? Buen día, Oscar, muchas gracias por darme esta oportunidad de estar nuevamente en tu programa y bueno, te felicito por el gran programa que haces. Bueno, muchas gracias, Carlos, muy amable, muy amable. Lo hago extensivo a todo el equipo de trabajo. Carlos, gracias realmente por tus palabras. Carlos, hoy estamos en vísperas del 25 de mayo, de la fecha patria, y mañana 25 de mayo hay un domingo familiar con entrada gratuita. ¿Es así allí en el Centro Asturiano en Vicente López? Contanos un poquito en el campo Covadonga. Así es, Oscar. Mira, con esta novedad que hemos incorporado hace ya unos meses,
de disfrutar un domingo familiar, ¿no? Sí. Para que los socios tengan la oportunidad de venir con toda la familia y también con amigos, ¿no? Sí. O sea, la entrada es gratuita para todo el grupo familiar y para los amigos del socio. Ajá. Y mañana, bueno, va a ser un día especial, ¿no? En un día patrio, como es el 25 de mayo, Claro. que bueno, va a haber baile, va a haber juegos, va a haber también bingo y chocolate. Chocolate o con sea, churros. Bien para el día patrio, ¿no? Chocolate con churros. Opa. Y también, bueno, hay una novedad, ¿no? Porque Sí. se va a celebrar Sí. el Día de la Bandera de Asturias, Ajá. que es el 25 de mayo. Mira, Sí. esto fue una propuesta del gobierno del Principado de Asturias, Sí. y que bueno, es algo novedoso que se incorpora al calendario. Claro, claro, claro. Sin lugar a dudas, le contamos a la audiencia un poquito de esta historia que me está contando Carlos Gia Lorenzi, lo que tiene que ver con el 25 de mayo, que significó lo que fue una revolución política histórica, teniendo en cuenta este levantamiento asturiano, el día que Asturias declaró la guerra a Napoleón, que obviamente la región se encontraba en guerra durante 1808 contra la invasión francesa, que un pueblo se había levantado en armas, pero que además había una significación histórico-política de este 25 de mayo de 1808, donde la lucha de Asturias, señoras y señores, contra Napoleón y su resistencia a la invasión francesa fueron pilares fundamentales en la configuración de la identidad asturiana, y que por eso ustedes también mañana van a estar celebrando lo que tiene que ver el Día de la Bandera de Asturias. ¿Es así, no es cierto, Carlos? Así es. Bueno, con la creación de la bandera, con el símbolo de la Cruz de la Victoria, ¿no? Claro, sí, sí señor, sí señor. Que bueno, es el símbolo tradicional de Asturias, ¿no? Claro, claro. Y bueno, y justo en nuestra fecha patria, ¿no? Sí, también. Conmemorando los 215 años de la Revolución de Mayo, ¿no? Exactamente. Mira vos lo que son las cosas, un 25 que, de mayo, pero de otra fecha, obviamente, de otro año, sí, con sí. otro 25 de mayo y de otro año, y 12.000 kilómetros de distancia de conexión Buenos Aires-Asturias, en este caso, ¿no es cierto?, Argentina-España, conmemorando también un acto muy importante que tiene que ver con este levantamiento, ¿no es cierto?, de lo que fue una revolución política histórica que sin lugar a dudas marcó un precedente en la historia de Asturias. Sí. Decime. Como vos bien mencionaste, en el año 1808, ¿no? Sí. Ahí, muy cerquita de nuestra fecha patria también, ¿no? De 1810, ¿no? Claro, bueno, claro, exactamente. Y mañana lo van a celebrar también entonces allí en el campo Covadonga, Carlos. Claro, va a ser la primera vez que se va a conmemorar esto, también sobre lo veníamos diciendo de la bandera de Asturias. Sí. Y bueno, creo que va a ser un día muy especial para todos, ¿no? Claro. Festejando también nuestra fecha patria y tener la oportunidad de disfrutar del hermoso predio que tenemos en Vicente López, rodeados de familia y de amigos. Pero claro que también sí. Como es habitual, va a haber el servicio parrillero. Bien. O sea que, bueno, están las condiciones dadas para que uno pueda disfrutar de un día hermoso, en familia y con amigos. Y teniendo en cuenta que ya ahora las condiciones climáticas, ya ahora hace frío, Carlos también, qué mejor que a la tardecita, después del almuerzo, a la tarde, a cierto horario, un chocolate con churros para ponerle un broche de oro, ¿no es cierto? Un broche especial al 25 de mayo del día de mañana. Por supuesto. Claro. Aparte, el chocolate es algo tradicional de nuestra fiesta patria. Totalmente, ¿no? totalmente. Pero
Bueno, y también, mira, me estaba olvidando, Sí. también quiero recordarle a toda tu audiencia, Sí. a todos nuestros amigos del Centro Asturiano, Sí. que el 14 de junio, o sea, el segundo sábado de junio, Sí. a las 14 horas, Sí. como es habitual, se va a hacer té canasta. Ajá. Sí. O sea que eso también dentro de las próximas actividades que tenemos para el mes de junio, como vos bien mencionaste, además de las actividades que tenemos en el Teatro Alejandro Casona de nuestra sede de Solís, ¿no? Claro que sí. Bueno, perfecto. Así que para tenerlo en cuenta en el mes de junio, que después ya les vamos a ir comentando nuevamente en tiempo y forma. Así que bueno, excelente las propuestas. Lo más inmediato ya mañana, 25 de mayo, este domingo familiar también y una doble celebración, sin lugar a dudas, lo que les he contado de la sala Alejandro Casona, también del Asturiano Team 60 y lo del mes de junio del té canasta. Así que, bueno, Carlos, hecha la propuesta, simplemente queda que, como siempre decimos, aquellos que se quieran sumar a asociarse a la institución, las puertas están abiertas, sean españoles, no españoles, asturianos, no asturianos, de otras nacionalidades, argentinos, es para toda la comunidad, como siempre lo digo, que las puertas del Asturiano están abiertas y disfrutarlo, tanto la sede social ahí en la calle Solís, como el campo Covadonga, el campo deportes en Vicente López, Avenida Libertador 1081, que las puertas están abiertas para que se asocien y disfruten realmente de todas las virtudes que tienen deportivamente, gastronómicamente, culturalmente el centro asturiano, Carlos, realmente, es para destacarlo. Por supuesto, como vos bien estás diciendo, es así, es abierto a toda la comunidad y que los que ya son socios o que son familiares de socios o amigos de socios los esperamos mañana para que pasen un hermoso domingo, un 25 de mayo especial en nuestro centro asturiano en Vicente López. Perfecto, excelente. Mi querido Carlos Yalorenzi, integrante de la Subcomisión de Cultura del Centro Asturiano de Buenos Aires, gracias por este ratito aquí en el Sol de Nuestra España, Edición Federal, a través de Radio del Pueblo para todo el país, y nos estamos viendo próximamente, Carlos, Bueno, cómo no, Oscar, te mando un gran abrazo y también mis felicitaciones a tu excelente producción. Gracias, Carlos. Como siempre, están atentos a todas las novedades nuestras y bueno, les agradecemos mucho el excelente trabajo que hacen. No me hagas ruborizar, no me hagas poner colorado, Carlos. Así que abrazo grande y gracias, y quedamos en línea privada. No me cortes, Carlos. Gracias, Gracias. Bueno, gracias a vos. Carlos Yalorenzi, de la Subcomisión de Cultura del Asturiano. Y hablando de Asturias, vamos a compartir la música, en este caso, con un joven autor e intérprete, cantautor, músico, compositor español, obviamente asturiano, nacido en Oviedo, justamente Ramón Melendi Espina, más conocidos por todos como Melendi, un cantautor muy especial, joven, talentoso, y esta versión de Asturias, La Misma Zuca. Compartimos la música entonces, vamos. Mi caminar no acaba aquí, porque yo sé que en mi tierra